saber pues todo esto y realmente en qué tipo de atmósfera, de compañía, en qué lugar estás, porque no todos los lugares son buenos, son correctos. Y, y como veis, ¿no? Nosotros siempre os animamos o exhortamos, os empujamos pues a buscar la presencia, a conectaros más con Dios, ¿vale? Por eso yo estoy seguro que cada persona que entra en este lugar y se queda, ¿no? O mejor se tiene que ir porque tiene que hacer lo que sea, ¿no? Pero yo creo que no sale igual, no puedes salir igual, ¿no? Si tú estás aquí escuchando la enseñanza, siendo ministrado, no estar por estar, ¿no? Sino realmente conectado, porque hay muchos pues que entran simplemente porque buscan lo suyo, ¿vale? O sea, no, ya está, entonces de esa manera no vale. Pero muchos quieren un cambio en sus vidas, quieren un cambio de rumbo, un cambio de dirección. La palabra te habla de tal manera que tienes que hacer ajustes, ¿no? En tu vida y dejar esto, dejar lo otro, acercarme más, hacer, no sé. Así que este es el ministerio que tenemos, es lo que Dios nos ha puesto y vamos a hablar sobre un versículo que Pablo escribió a los Corintios y le dijo, dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Fijaros que eso se dijo de Pablo a la iglesia de los Corintios, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Fijaros que había dentro de esta congregación, dentro de esta iglesia, había personas, había gente que decían que no había resurrección, que no había, no existía, no lo sé, pero no creían en eso. Y el problema es que esa influencia, esa palabra, esa creencia, estaba influenciando la fe de muchos de los que estaban allí. Por eso Pablo dijo, no os dejéis engañar. O sea, esto no es lo que yo he estado enseñando, lo que he estado predicando vosotros, no. Entonces, fijaros que el engaño entra por conversaciones, el engaño entra por ambientes, entran por personas que parecen inofensivas. Entra cuando empiezas a escuchar constantemente palabras llenas de incredulidad, llenas de frialdad, llenas de carnalidad, llenas de mentira. Y fijaros, hermanos, que el corazón humano absorbe aquello a lo que se expone continuamente. Por eso las personas transmiten más de lo que dicen. Fijaros, hay personas, yo no sé si te ha pasado, hay personas que cuando tú hablas con ellas despiertan tu fe. Tú después, no sé, has estado con ella, tú después te vas a tu casa y tienes más ganas de orar, tienes más ganas de buscar a Dios, sientes más hambre. Tu espíritu se fortalece, ¿sí o no? Porque hay conversaciones que te acercan más a Dios, pero también existen personas que te transmiten oscuridad, personas que constantemente estás con ella y es crítica, hay burla, apagan tu fe, normalizan el pecado, viven en tibieza, siembran sospecha en uno en otro, te contaminan, enfrían el corazón. Y el problema no es solamente lo que dicen, el problema es el espíritu que cargan. Ya no hablamos de impíos, no hablamos de los del mundo, hablo de los cristianos, que precisamente muchas veces son peores que los del mundo. Dice el libro de Proverbios capítulo 13 que el que anda con sabios, a ver si hay alguien que me lo dice, Proverbios 13, verso 20. Muy bien, Lisette. Sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. O sea, la Biblia lo declara como una consecuencia inevitable. Aquí no hay negociación. Presta atención a lo que te voy a decir. Las conversaciones forman pensamientos. Los pensamientos forman actitudes. Las actitudes forman hábitos y los hábitos terminan definiendo destinos. ¿Estáis conmigo? Por eso hay personas que antes ardían en el espíritu, estaban llenos de fuego, llenos de la presencia y han terminado enfriándose.
hay atmósferas espirituales que fortalecen la carne y apagan el espíritu, hermanos. ¿Y qué pasa? Que cuando una persona permanece demasiado tiempo rodeado de inmoralidad, incredulidad, chisme, crítica, rebeldía, gente con doble vida, empiezas a perder la sensibilidad espiritual. Y cuando una persona pierde la sensibilidad espiritual, comienza a convivir con cosas que antes rechazaba. Empiezas a justificar lo que antes discernía. Empiezas a tolerar lo que antes te entristecía. Empiezas a llamar normal lo que Dios sigue llamando pecado. El Salmo primero dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burlones, carnecedores, burlones, se ha sentado. Bienaventurado el varón que no anduvo, ahí estamos, anduvo en consejo, ni estuvo, estuvo, y después dice, se ha sentado. Fíjate aquí lo que el Espíritu de Dios está hablando. Primero, anda, escucha cierto tipo de conversaciones, te expones, te acercas. Después es estar. Presta atención, hermano, es estar, es permanecer, es participar. Comienzas a sentirte cómodo. Y finalmente te sientas. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya tú formas parte del ambiente, ya no te incomoda. Ahora lo incorrecto se ha vuelto cotidiano. ¿Me entendéis? ¿Estáis conmigo, hermanos? Ese es el proceso de endurecimiento espiritual. Nadie cae de repente. Primero lo toleras, después te acostumbras y finalmente te vuelves parte de ello. Claro, lo justificas. Un ejemplo claro es Lot. ¿Conocéis la historia de Lot? A ver, yo la conozco. A lo mejor hay gente que no, pero bueno, si no lee Génesis. Vemos a Lot en Sodoma. La Biblia dice, cuando Abraham le dijo, mira, escoge, vamos a separarnos tú y yo porque aquí no está la cosa demasiado apretada y no quiero tener problemas. Escoge tú. Y la Biblia dice que Lot vio las llanuras fértiles y él escogió según lo visible, lo mejor. Escogió por conveniencia, escogió por beneficio, ¿sí o no? ¿Y qué pasa? Terminó en un ambiente espiritualmente corrupto. Y el problema de Lot no fue solamente entrar en Sodoma, el problema fue permanecer allí. Porque fijaros que al final los ambientes siempre terminan dejando marcas. Al principio Sodoma le incomodaba, o sea, no estaba a gusto, no estaba bien. De hecho habla que el justo Lot dice que afligía su alma, no estaba bien. Pero ¿qué pasa? Que al final te acostumbras y después aprendió a convivir con aquello y luego su familia quedó mezclada con esa cultura, porque luego el resultado fue devastador. Él perdió la autoridad espiritual, sus yernos se burlaron del juicio de Dios, su familia quedó contaminada, él terminó huyendo, destruido totalmente emocionalmente y salió de Sodoma, pero Sodoma ya había entrado dentro de su casa. Dios mío, ¿te das cuenta? Y aquí hay un contraste muy poderoso entre Abraham y Lot, porque Abraham levantaba altares, pero Lot levantó tiendas cerca de Sodoma. Abraham caminó por fe, pero Lot escogió por vista. Abraham intercedía por las ciudades. Lot terminó atrapado dentro de una de ellas, hermano. Wow, esto es impresionante. Porque después dice la Biblia que Lot nunca dejó de ser justo. Él siguió siendo justo, pero muestra cómo un justo puede tomar decisiones carnales que al final termina afectando profundamente tu familia y tu legado. Es verdad. Vuelve a repetir. Lot al principio no era así. Se contaminó, se adaptó al ambiente, a la atmósfera. Y al final, pues ya viste cómo terminó, hermanos. Y eso es exactamente lo que hace una influencia equivocada. Hay ambientes que lentamente comienzan a apagar tu discernimiento, porque vamos a hablar un poco de ese discernimiento, hermanos. ¿Y qué pasa? Que cuando el discernimiento se apaga, la persona ya deja de percibir. Hermano, presta atención a esto, porque esto del discernimiento es importante. Hay gente que busca dones, busca esto, busca lo otro, busca resaltar. No. Busca el discernimiento, porque esto te va a salvar la vida. Presta atención, porque hay personas
que te acercan a tu propósito y hay otras que te desvían. Hay personas que te empujan hacia la obediencia, personas que te recuerdan tu llamado, personas que te alimentan tu fe. Hermano, como nosotros estamos aquí para bendeciros. Por eso, como he dicho antes, tú no puedes salir de aquí igual. Es imposible. Y no porque, sí, Dios te puede sanar, te puede liberar, gloria a Dios, claro que sí, te puede entregar esto, pero siempre sales edificado, siempre aprendes, siempre te llenas más de Dios, ¿sí o no? Sí. Pero también existen relaciones que te drenan. Porque ¿qué es lo que pasa? Que después de haber estado con cierto tipo de personas, no sé, es como que ora menos, busca menos de Dios, te llenas de quejas, te contamina mentalmente, Sí. pierdes el enfoque, se enfría tu hambre espiritual. ¿Sí o no? Seguro que hay personas que han visto eso. Sí. Por eso la Biblia enseña separación espiritual, no aislamiento, que no es lo mismo, separación. Fijaros que Jesús comía con pecadores para alcanzarlos, pero jamás fue influenciado por ellos. Es más, es Jesús el que los influenciaba. Por eso muchos creyentes quieren influenciar ambientes mientras en realidad están siendo absorbidos por ellos, por falta de discernimiento. Es por eso que hay relaciones que deben ser limitadas. Hay conversaciones que tienen que terminar. Hay ambientes que deben abandonarse. Hay puertas que deben de cerrarse. Porque hay atmósferas que alimentan tu espíritu y otras que la intoxican. Y aquí Amén. nosotros estamos para alimentar tu espíritu, hermano. Hay muchos creyentes que saben reconocer el pecado porque es evidente, lo sabemos. Sí. Por ejemplo, hay creyentes que pueden reconocer cuando un pecado, no sé, es inmoralidad, violencia, corrupción, idolatría, perversión, rebeldía. ¿Verdad? Eso uno lo sabe, es evidente. Entiende que ahí existe un peligro espiritual. Pero el verdadero problema aparece cuando la influencia dañina viene envuelta en un lenguaje espiritual. Presta atención. Porque lo que parece piadoso entra más fácilmente por el corazón, porque precisamente eso fue lo que Pablo advirtió una y otra vez. Había personas que seguían moviéndose dentro del entorno espiritual, pero ya estaban contaminando a los demás. Ellos conservaban un vocabulario cristiano, seguían hablando de Dios, seguían teniendo apariencia espiritual, pero su corazón ya no estaba alineado con la verdad. Y de hecho, Pablo también escribió a Timoteo y le dijo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice? A estos evita, aléjate, Timoteo, no te quedes ahí, vete. Y Pablo no está describiendo gente atea, está hablando de personas que saben hablar correctamente, que conocen versículos, personas que tienen un lenguaje cristiano, personas que externamente parecen piadosas. Sí. Y también dijo Pablo que un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura trabaja silenciosamente, no hace ruido, no llama la atención, pero ¿qué hace? Se expande. Y Pablo usa esta imagen porque la contaminación espiritual funciona así. Por eso hay iglesias donde la crítica se vuelve cultura, donde la frialdad se vuelve normal, donde no hay temor de Dios, donde la presencia de Dios deja de ser algo valorado. ¿Estáis conmigo? ¿Me seguís, hermanos? Hay personas que tienen dones, pero no tienen carácter. Tienen conocimiento, pero no tienen obediencia. Personas con apariencia espiritual, pero luego están llenas de orgullo, llenas de amargura y llenas de contaminación. Qué triste. Y cuando alguien discierne eso, puede abrir puertas equivocadas a su vida. Cuando alguien no lo discierne, perdón. Ajá. Por eso hay que estar atento a eso, hermanos. Porque Jesús nunca entregó su intimidad a cualquiera. Qué bueno. Por eso Pablo era cuidadoso con quien él caminaba cerca. Por eso la Biblia habla tanto de probar los espíritus y discernir importante. los frutos. También. Otro ejemplo. Tenemos a Josafat y a Acab. ¿Quién era Josafat? Un rey temeroso de Dios. Había una búsqueda de Dios real en su vida. Había un deseo de obedecer, pero tomó una decisión peligrosa. ¿Cuál fue? Unirse demasiado a Acab.
Y yo creo que ya sabéis quién era Acab, el esposo de Jezabel. Era un hombre profundamente contaminado espiritualmente. Y fijaros que Josafat comenzó a mezclarse demasiado con una persona que tenía una dirección completamente opuesta al corazón de Dios. Nada que ver. ¿Y qué hicieron? Ellos compartieron alianzas, estrategias, cercanía, proyectos, batallas, uña y carne. Y ese tipo de unión trajo consecuencia espiritual. Pues fíjate, en 2 de Crónicas, capítulo 19, verso 2, apareció ahí el profeta Jehú y le dijo al rey Josafat, le dijo, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor? Es como que Dios le estuviera diciendo, a ver, hay un nivel de cercanía que nunca debiste hacer. ¿Qué estás haciendo, Josafat? Por eso, no todas las relaciones fueron diseñadas para caminar en intimidad contigo. Hay personas a las que tú puedes amar, pero no abrirles el acceso a tu corazón. Hay personas a las que puedes bendecir, pero no seguir su consejo. Porque fijaros, hermanos, que toda alianza trae intercambio. Apúntate eso. Toda alianza trae intercambio. Salomón es un ejemplo también. Él recibió una sabiduría extraordinaria, revelación, discernimiento, conocimiento, pero permitió influencias equivocadas dentro de su vida íntima. Y dice la palabra que sus mujeres desviaron su corazón. O sea, sus mujeres no estaban ahí simplemente para tener intimidad, no, él conversaba, tenía una unión con ellas y esto y lo otro. Empezaron pues sus, plural, ¿no? A decir, no, porque esto, porque lo otro. Empezaron poco a poco a desviar su corazón, hermanos. Con sus dioses, sus adoraciones, sus baales, todo. Aquí hay una revelación para nosotros. Presta atención, porque el enemigo sabe infiltrarse cerca. O sea, Satanás entiende algo, y es que Satanás entiende que las influencias lejanas generan menos impacto que las cercanas. Por eso muchas veces intenta contaminar ambientes desde adentro, a través de, escúchame, amistades incorrectas, de consejos contaminados, de relaciones tóxicas, de voces manipuladoras, de líderes carnales y de creyentes que no tienen temor de Dios. Porque fíjate, una voz cercana tiene acceso emocional a tu vida, ¿sí o no? Sí. Y toda voz que tiene acceso emocional tiene la capacidad de influencia. Te puede influenciar. Por eso el creyente necesita discernimiento constantemente. No paranoia, discernimiento, hermanos. El Evangelio jamás llama al creyente a vivir como un ermitaño, encerrado, aislado o desconectado de las personas. No, Jesús caminó entre pecadores, habló con publicanos, se acercó a personas rotas, tocó vidas despreciadas por la sociedad. Entró en ambientes donde los religiosos jamás serían capaces de entrar. Pero hay algo que muchos olvidan. Y es que Jesús nunca, jamás perdió su identidad en medio de esos ambientes. No se contaminó. Porque una cosa es alcanzar personas y otra completamente distinta es permitir que ciertos ambientes comiencen a moldear tu corazón. Hay una frase, ¿no?, que he escuchado muchas veces. No, es que Jesús estaba con pecadores para tú irte a esos lugares, para dejar influenciarte. Pero ¿qué pasa? Que Jesús amaba profundamente a esas personas. Pero Jesús siempre confrontaba aquello que destruía sus almas. Porque cuando alguien se acercaba a Jesús, Él traía la verdad. Él despertaba arrepentimiento, lo llamaba a la transformación. ¿Sí o no? Su presencia alteraba el ambiente. De tal manera hasta que los demonios se manifestaban, tenían que hablar, hermano. Discernir es proteger lo que Dios está haciendo dentro de ti. Discernir no es... Bueno. Vuelvo a repetirlo. Repite. Discernir es
proteger lo que Dios está haciendo dentro de ti. Yo le hago que pare y lo repita, porque como son tantas cosas interesantes en tan poco tiempo, que yo lo hago así, le digo, para. Discernir no es despreciar a las personas. Discernir no es sentirte superior. Discernir no es vivir sospechando de todo el mundo. A ver, no. Discernir significa reconocer qué cosas edifican tu vida y qué cosas las contaminan, las desgastan, hermano. Porque hay ambientes donde tu espíritu respira paz. Hay conversaciones que despiertan tu fe. Hay personas que te impulsan a Te buscar motivan, más al Señor. claro. Hay relaciones que fortalecen. ¿A quién no le ha pasado, hermano? Que sale de estar con cierta persona solo hablando de Jesús y esto y lo otro y testimonio y tal, como un hermano que yo tenía, mi mejor amigo, y siempre hablando con él. Incluso me dijo, oye, hay un hermano en la iglesia que dice, es que el hermano Antonio siempre se las pasa hablando de Dios. ¿De qué quieres que hable? Qué pesado, todo el rato con ¿De qué quieres Jesús. que hable, hermano? Y después llega a tu casa y sales edificado, sales lleno de Dios, hermano. Pero también existen ambientes que algo dentro de ti empieza como a apagarse lentamente y empieza a notar menos hambre de Dios, menos sensibilidad, menos pasión, más distracción, más pesadez. Yo no sé si te ha pasado, hermano. Me pasa. Hay ambientes que extraen tu vida espiritual. Uf. ¿A que tú no te has parado a pensar esto? Pedro, a ver si tú has pensado en esto alguna vez. Pedro amaba al Señor. Pedro había caminado con Jesús. Pedro había visto milagros. Pedro había declarado públicamente su lealtad. Pero llegó una noche donde terminó negándolo. Presta atención a esto que te voy a decir, hermanos. Y antes de negar al Señor con la boca, ocurrió una cosa primero. ¿Qué pasó? Que Pedro se colocó en el ambiente equivocado. Pedro estuvo en la atmósfera incorrecta, porque la Escritura dice que estaba sentado con ellos, calentándose con ellos, mezclado con personas que rechazaban a Cristo. Hermano, esto es muy profundo, porque Pedro comenzó a adaptarse emocionalmente al ambiente que lo rodeaba. El temor colectivo comenzó a influenciarlo. Claro. La presión del ambiente, del entorno, empezó a afectar su valentía espiritual, hasta que finalmente negó a aquel a quien él amaba. Aquel a quien dejó todo. Ya hemos hablado de Pedro, los que estáis con nosotros. Es mío. Los ambientes, las atmósferas tienen poder de presión. Y una atmósfera, hay atmósferas que alimentan miedo, que alimentan tibieza, que alimentan confusión, hermano. Por eso el discernimiento es vital. No todo el mundo debe de tener acceso a tu interior, porque hay personas, hay creyentes que abren su corazón demasiado rápido. Me suena. Permiten que cualquier voz tenga influencia sobre sus emociones, sobre sus pensamientos y sobre sus decisiones. Por eso el mismo Jesús puso límites. A todos amaba, a todos ministraba, pero solamente unos pocos caminaban cerca de él. Y ya no solamente, incluso sus discípulos, sino también, ¿cómo se llama? Lázaro, María, Marta, también eran íntimos, hermanos. La intimidad requiere discernimiento. No toda relación debe tener acceso a tu corazón. Hay consejos que pueden desviarte. Hay relaciones que pueden distraerte del propósito. Hay conexiones que parecen inofensivas hasta que comienzan a alterar tu dirección espiritual. Ya habéis escuchado el versículo que dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, la unidad espiritual verdadera necesita una dirección común, porque tarde o temprano alguna influenciará en el otro. Sí o sí. De alguna manera. Cuando una persona camina constantemente junto a alguien que tiene prioridades distintas a las de Dios, esa diferencia terminará generando tensión. ¿Sí o no? Total. Hermano, el discernimiento define tu futuro. Muchas caídas comenzaron por falta de discernimiento, una voz equivocada, un ambiente tolerado, una relación tóxica, una amistad simplemente. Por eso el discernimiento protege el propósito, protege tu sensibilidad, protege tu comunión con Dios. Qué bueno. Voy a terminar ya casi, hermano. Presta atención a lo que te voy a decir.
No sé si fue Paqui que dijo, ¿cómo se puede tener discernimiento? No, ¿cómo saberlo? O Rosy, una de las dos. Sí, o Rocío, o no sé si fue Rocío o Paqui. Presta atención a esto. Ahora pasamos a otra parte. El corazón se mantiene sensible cuando se guarda en la presencia de Dios. Qué bueno. El corazón se mantiene sensible por proximidad. Cuanto más cerca estás del Señor, más fino se vuelve tu espíritu. Claro. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, dijo Elías. Eso define cómo vivían los profetas, hermanos. Los profetas funcionaban desde una conciencia constante de la presencia de Dios. Ellos hablaban desde la presencia. Ellos se movían desde la presencia. Ellos discernían desde la presencia. Ellos no entraban y salían. No. Ellos permanecían, hermanos. Amén. Y de ahí venían la autoridad espiritual que tenían. Amén. Porque habitaban desde una posición espiritual. Dios mío. Estoy delante de Dios, vivo expuesto a Él, mi espíritu está alineado con Él. Y eso produce algo automático, ¿qué es? Un discernimiento claro y preciso. Apunta esto, hermano, la intimidad con Dios no es un momento, es una atmósfera interior. Vuelvo a repetirlo. Amén. La intimidad con Dios no es un momento, es una atmósfera interior. Orar es necesario, claro que sí. Buscar a Dios es esencial, sí, pero eso es solamente el inicio. La intimidad real es llevar la presencia de Dios contigo a todas partes, hermanos. ¿Y qué significa vivir en su presencia todo el día? Significa que por dentro estás atento a Él, eres sensible a su voz, estás alineado con Él, hermano, ¿me entiendes? Sí. No necesitas cerrar los ojos para conectarte, ya estás conectado. Wow, este tema es muy profundo. Yo a lo mejor voy a hablar de esto, de la cercanía y la proximidad con los profetas. Cómo viven los profetas. A lo mejor un día daré un tema como esto, porque esto es esencial, hermanos. El profeta, presta atención a lo que te decía, esto es una perla. El profeta no separa su vida en tiempos espirituales y tiempos normales, no. Todo es espiritual, todo es espiritual, todo es profético para un profeta, hermanos. Todo está delante de Dios. Ahora bien, ¿qué produce eso en el discernimiento? Produce claridad. Cuando tú vives así, de esa manera, tan próximo a Él, reconoces rápido cuando algo no viene de Dios. Detectas lo falso, aunque parezca correcto. Percibes cambio en la atmósfera espiritual. Por eso Pablo también le escribió a los Corintios, le dijo, el espiritual discierne todas las cosas. El espiritual juzga, evalúa, examina. Hay otras culebrillas por ahí que dicen, no, el espiritual juzga todas las cosas. Como una Vamos persona, a juzgar. como vamos una a juzgar persona a que todos. vimos, que pone en sus TikTok, gente, gente de Dios, ¿no? Incluso que no están aquí, pues en el infierno, cosas así, dicen, no, es que el espiritual juzga. Ven la mente carnal, terrenal, animal y diabólica, nada que ver. Aquí la palabra juzga es discierne. Evalúa, examina. Claro. Todas las cosas. ¿Por qué? Por estar cerca de la presencia, hermanos. Qué bueno. El discernimiento no se entrena primero en ambientes difíciles, se entrena en la presencia. Y si no estás afinado en la intimidad, cuando tú entres en un ambiente contaminado, ¿qué pasa? Te confundes, dudas y te mezclas. No. ¿Y cómo puedo vivir así? Muy simple, dos palabras, sin religiosidad y sin complicarlo. Jesús no fue complicado para nada, fue tan sencillo. Pero ¿qué pasa? Que la asquerosa religión, no voy a decirlo, ha complicado todo, ha destruido realmente. Es un... no sé cómo llamarlo. ¿Qué quieres decir? A ver, que te busco la palabra. No, porque puede ser un poco... Yo te la suavizo, Puede ser un poco así lo que hace la religión, no nos gusta hermano. No nada tiene nada los que ver. religiosos, No tiene nada que podemos ver con ellos. No tiene nada que ver con el reino de Dios. Ahora, ¿cómo puedo vivir así para percibir discernimiento? Todo esto, hermano, mantén una conexión constante con Jesús día a día. Habla con Él, consulta, reconoce su presencia, una relación viva, hermano. Esto es sencillo, no te estoy dando cosas profundas.
Cuida tu sensibilidad cada vez que tú sientas una pequeña incomodidad espiritual. Párate, atiende, afina el oído, hermanos. No salgas de la presencia cuando termines de orar, porque esto es un error muy común. Muchos oran, sienten a Dios y luego viven desconectados. No, 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 no. Los profetas no hacían eso. Ellos seguían, permanecían en la presencia. Aprende a reconocer su voz en lo simple. Antes de discernir cosas complejas, aprende a reconocer su dirección en lo diario, en cosas simples. Amén. Decisiones pequeñas, impresiones internas. Es ahí donde se construye el oído espiritual. Qué bueno. Vuélvelo a repetir. Que repito que En la última frase. Que es en las pequeñas cosas. aprende a reconocer su voz en las cosas simples, cotidianas, de tu vida diaria. No sé, no te lo tengo que explicar. Es muy sencillo. Sí. En lo sí. diario, en decisiones, en impresiones internas que puedas tener. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vives así, el discernimiento se vuelve algo natural. O sea, no es un don que tengas que pedir o algo que tengas que llegar. No, vas. Poco a poco se va ejercitando, hermanos. ¿Y qué pasa? Que entonces empiezas a vivir lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo? Que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué? Porque la cercanía te da claridad. El que vive en la presencia de Dios no necesita esforzarse para discernir, No. sino que discierne porque está donde Dios habla. Dios mío, ya está. Es que es tan simple, pero la religión lo complica todo de una manera tremenda, hermanos. Por eso, para terminar, voy a concluir con esto, hermano. Escúchame, tu entorno te está afectando ahora mismo. Tú que me escuchas, tu entorno te está afectando. Recibes. Cada conversación, cada ambiente, cada relación está dejando una marca en tu interior. Porque no necesitas caer en un pecado visible para empezar a desviarte. No. Basta con exponerte constantemente en un ambiente incorrecto. Por eso Pablo dice, no os dejéis engañar. Porque el engaño no viene con etiqueta. Viene disfrazado de normalidad. Por eso, hermanos, no todo el que está cerca de ti está alineado contigo. Y toda cercanía produce intercambio. ¿Intercambio de qué? Sí, intercambio de pensamientos, intercambio de actitudes, intercambio de espíritu. Por eso, el problema no es solo con quién hablas, es a quién le das acceso a tu vida, hermano. Claro. Por eso, escúchame bien, revisa tu entorno. Hazte esta pregunta. ¿Quiénes son las personas más influyentes en mi día a día? Pregúntatelo. ¿Quién será? ¿Tu casa, tu trabajo? Donde tú no lo sé. Y después mírate, hermano, con honestidad. ¿Estoy más encendido o estoy más frío? ¿Tengo más hambre de Dios o menos? ¿Estoy más sensible a la presencia o más endurecido? Eso te lo está diciendo todo ya, hermanos. Toma las decisiones concretas, no basta con discernir, hay que actuar. Hay conversaciones que deben terminar, hay ambientes que debes dejar, hay relaciones que debes limitar. No por rechazo, sino por protección. Y no estoy diciendo que dejes a tu mujer que no es creyente, ni a tu esposo que es ateo. No me refiero a eso. No normalices lo que antes te dolía, porque este es uno de los síntomas más peligrosos. Cuando algo antes te incomodaba y ahora te da igual. Ahí ya empezó el enfriamiento. Y ahí tienes que reaccionar rápido a esto. Vuelve a la presencia de Dios, pero constante. Esa es la clave de todo, porque no vas a discernir bien si no estás cerca del Señor. Exacto. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Que esto se vuelva una cultura en tu vida, hermano. Vive consciente de Él. Habla con Él durante el día. Permanece conectado. Amén. Y una cosa muy importante. Protege lo que Dios ya hizo en ti. Dios ha puesto algo en tu vida. Hambre, fe, sensibilidad, talento, dones, llamado, todo eso te lo ha puesto, hermano. No lo exponga a ambientes que lo apaguen, porque no todo el mundo
merece acceso a ti, hermano. Así que para finalizar, tu entorno está alimentando tu fuego o lo está apagando. Así que no te engañes, discierne, decide, protege tu corazón y vive en la presencia de Dios. Ahí seguro que no te confunde, ahí seguro que vas a ver claro y ahí es donde tú vas a permanecer firme, hermano. Amén. Así que esta palabra que acabo de dar no es simplemente para escucharla y ya está, se quedó ahí. No, no. Esta palabra es para reaccionar, es para moverse. Esta palabra es para tomar decisiones. Porque aquí, con todos los que estáis, hay diferentes situaciones, cada uno tenéis una vida. Hay personas que, gracias a Dios, aquí estáis en el ambiente correcto. Mira, ahí lo acaban de decir. La hermana. Muchos sabéis poner límites, muchos de vosotros tenéis discernimiento y estáis cuidando, guardando vuestra vida espiritual, sí. Pero también hay otros que saben perfectamente que están expuestos a conversaciones, a ambientes, a personas que no los están edificando. Y eso ya no es ignorancia, eso se llama tolerancia. Sí. He puesto el ejemplo de Lot. Lee su vida, lee Génesis, identifícate, léelo, pero yo quiero que tú te metas dentro, como si tú estuvieras ahí. Imagina la escena, viaja, porque ahí es donde... Bueno, esto es otro tema, me estoy desviando. Con lo cual, hermano, hay que tomar decisiones reales. No me refiero a que tú dejes a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, no. Pero sí hay conversaciones que tienes que cortar. Sí. Hay dinámica que tienes que frenar. Hay accesos a tu vida que tienes que limitar, poner un cerco. Porque cuando dos caminan juntos, se influencian. Eso es una ley espiritual. Sí. Y si no hay una misma dirección, si no hay un mismo sentir, esa relación va a generar tensión, ¿sí o no? Con lo cual, Dios quiere que vivas cerca de Él, hermano, porque esa cercanía ahí es donde te da claridad. Y cuando tú vives ahí en la presencia de Dios, cuando estás empapado de su palabra, cuando ese versículo que tú leíste en la mañana sigue dándole vuelta durante el día, te vas empapando, sigue en tu corazón, sigues hablando durante el día, ahí no te confunde, ahí tú disciernes, ahí tú percibes, ahí sabes lo que tienes que hacer. Por eso tú tienes que aprender a vivir como los profetas. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Yo creo que un día voy a dar un mensaje de cómo vivían los profetas, cómo era en su día a día, cómo era en su mañana. El mismo David, creo que el mismo David ya de mañana, que era profeta, decía, de mañana me presentaré delante de ti y oirás mi voz. O sea, es como diciendo, vas a escuchar mi voz, nada más que me despierte. O sea, cómo era la vida de un profeta. Por la mañana, por la tarde, por la noche, su día a día, qué hacía, qué no hacía. Dios mío, wow, esto tiene que ser una cultura en tu vida, esto tiene que formar parte de ti, no visitar la presencia, sino vivir en ella, hermano, porque cuando tú vives así, el discernimiento se vuelve algo totalmente natural en tu vida. Amén. Y además, como he dicho algo, hermanos, Satanás no va a usar a un desconocido para desviarte, no. Va a usar a alguien cercano, a alguien que tiene acceso a tu vida, a alguien que tiene entrada a tus emociones y a tus pensamientos día a día. Amén. Con lo cual, hoy es un día para proteger lo que Dios ha puesto en ti. Tu fe, tu hambre, tu sensibilidad, tu llamado, todo. Porque todo eso vale demasiado como para exponerlo a ambientes que lo apagan. Timoteo, aviva el don de Dios que ha puesto en ti, ¿no? Amén. Por la imposición de mis manos, creo. Avívalo, hermanos. Vamos a orar. Yo no sé para cuánto es esta palabra. Yo no sé cuánto hay de vosotros que estáis expuestos. Ha dicho, no, es verdad. Yo tengo que salir de estos ambientes. Si yo quiero crecer en el espíritu, si yo quiero tener discernimiento, sabiduría, revelación, yo tengo que salir de estos ambientes, de este tipo de conversaciones. Y si tú ya estás en el lugar, en el ambiente adecuado, en el lugar correcto, sigue ahí, permanece. Porque podemos desviarnos. Esto no es cuestión de, no, ya está, se acabó, no. Esto es algo constante. ¿Estáis conmigo, hermanos? Claro, yo quería decir algo. Que hay una delgada línea cuando estamos sirviendo al Señor, o las personas que queremos tener o ya tenemos un ministerio,
porque el Señor nos va a alejar de personas que han caminado con nosotros, personas que son de Dios, personas que sí, pero nosotros a lo mejor queremos ir más y somos más de acción y somos de crecer y buscamos ya algo de un nivel más alto, y esas personas, bien por religiosidad, bien por esto, bien por lo otro, no están al mismo punto, ni corren a la misma velocidad, ni van a tener las mismas metas, ni nada. Entonces, ¿es difícil? ¿Puede costar? ¿Puede doler? Sí. Pero yo, también gracias al discernimiento que Dios ha puesto en mi esposo, que él, donde pone el ojo, pone la bala. O sea, esto está pasando. Y yo, hombre, no, ¿cómo va? Tal, esta persona tal, esto tal. Entonces, claro, gracias Señor, porque lo que yo no veo, lo ve Él pronto. Y a veces hay situaciones que yo soy muy dada de hablar de esto, de estar por la gente, y Él dice, tal, cuidado, esto, lo otro. Entonces, pues no toda la gente que amas, toda la gente que quieres, todos los que son cristianos, ni están al mismo nivel, ni entienden tu proceso, ni entienden lo que te está pasando, ni les puedes contar muchas cosas, sobre todo si tú estás en el ámbito de lo sobrenatural, porque tú revelas y dices, es que el Señor me mostró ayer 2 ángeles, que esto y que el otro, yo que sé cuál, y van a decir, ay hermana, no hombre, no me vengas con lo de los ángeles. Y tú dices, perdona. ¿Sabes? Cuando tú te mueves con ángeles, porque a través de los ángeles viene la liberación, viene la sanidad del Señor tal. Entonces, mucha gente, con toda su buena voluntad, te va a decir cosas que en su punto de vista, en su momento de vida, no les ha sido revelado y no están. Entonces, para esos no es. Entonces, también hay que tener discernimiento de ver cuando hay personas que tú les hablas, les dices, lees esto, lo otro, y no reciben, no entienden, no avanzan, no tal. Bueno, pues Que hay que hasta aquí. tener cuidado con quién habla de ciertas cosas, ¿no? Porque ¿sabes qué puede despertar en ciertas personas? Sí, lo sé. Envidia, celos. La envidia, como Mira, digo yo. hermano, Dios ha hecho conmigo esto, tenía un sueño donde tal, no sé qué. Y ahí tienes a los hermanos de José. O sea, y eso puede alimentar odio, ¿me entiendes? Entonces es muy importante Claro. el saber a quién hablar y quién no. O rechazo, porque te pueden rechazar. O tenemos también el ejemplo de una mujer que me preguntó cómo estaba y yo le dije, pues en Victoria, el Señor me está usando para esto, para lo otro, para tal. Y dijo, ay, no. Esto no, la profecía. Uy, ¿dónde te estás metiendo, Percy? Qué peligro. Te desvías, ¿no? Como dijo, te desvías del este. Voy a orar porque menudo. Y yo diciendo, nunca he estado mejor en mi vida cuando el Señor me usa y se está viendo el reino de Dios y esto y lo otro. Y para la otra persona era como, uy, te estás desviando de la fe, voy a orar porque eres una oveja descarriada. Y yo diciendo, Señor, ¿lo digo o no lo digo? Claro, tenías que haberle dicho que Satanás tiene tu mente cautiva. Así como te lo digo, así está. Claro. Que seguramente ahí es cuando se manifiesta. Claro. Ojo, no que se manifieste su rabia, que se manifiesta lo que No tiene puedo dentro. ahora, cariño. Estoy en un directo, cielo. Que se manifiesta pues lo Claro. lo que porta. Porque como yo digo muchas veces, todo eso son implantes de la Claro, religión, claro. implantes de esto, de lo otro, de tal, que te contamina. Por eso la religión es peligrosísima. Pues yo escuché un apóstol que dijo, las personas mejores para predicarle, para enseñarle, para instruirle, para liberarle, para discipular, ¿quiénes son? Los lienzos en blanco, la gente que no tienen ya esa estructura de mentalidad religiosa que está con los católicos, con los evangélicos, pentecostales, con los bautistas, con no sé qué, Sí, años con sí. ellos. ¿Y qué pasa? Que cuando tú quieres construir un edificio en un terreno, imagínate un edificio ya hecho, ¿qué tienes que hacer? Tienes que demoler ese edificio, tienes que echar abajo todo eso y arrancar todos los cimientos y plantar ahí. No es lo mismo que un terreno que ya está apto. ¿Qué pasa? Viene la excavadora y empiezan a poner todo el cemento, las vigas, la tal, Claro, y construyes. No, tienes que derrumbar, tienes que romper eso. Claro. Y eso es muy... requiere trabajo, requiere paciencia, requiere humildad, porque hay gente que dice, no, en mi iglesia no, y estas doctrinas no, esto no sé qué, o sea, y ya viene ahí grabado en tu ADN. O sea, tú tienes que romper con eso, tienes que decir, yo en el nombre de Jesús me desligo de tal. Yo, de hecho, me desperté
fue mi espíritu, porque nosotros dormimos, pero nuestra alma, nuestro espíritu están despiertos, nunca descansan. Y me desperté, no me acuerdo a qué hora, hace tiempo, y mi espíritu mismo, o sea, yo me desperté orando, no sé cómo fue, y empecé a decir, fuego de Dios, sobre todo implante, empecé así, me desperté así. O sea, imagínate cómo el Espíritu de Dios ya se comunica, habla a mi espíritu, y dice, tienes que hacer esto, tienes que reaccionar. Y no estoy hablando de hace ya años, no estoy hablando, pues un poco antes de mudarnos, un poquito tiempo antes de mudarnos. Y yo ya había renunciado, había rechazado, había cancelado tanta religiosidad para arriba, para abajo y tal. ¿Por qué? Por la contaminación. Claro. Y ya no estamos hablando de contaminación, de que te vas a un bar, a un no sé dónde, no. Ya contaminación dentro de lo que parece que es de Dios. Por eso Pablo dijo, no os engañe, no dejéis que os engañe. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, no os engañéis, eran gente de ahí, no eran gente no eran con los que discutían eran gente que estaban dentro, hermano. Sí, y claro, es como si en una obra uno hubiera puesto una columna de estilo dórico, el otro ha puesto algo de estilo modernista y el otro ha puesto unas ventanas de estilo no sé qué, porque estuvo en una iglesia que le dijeron tal, luego se fue 2 años a otra que le dijo no sé qué, y el otro, y al final tienen un popurrí ahí que si no saben discernir con la palabra lo que sí es y lo que no, pues es muy peligroso. No basta con renovar la mente, farmacia, no basta con eso, es más que eso, sobre todo cuando uno ya viene con una estructura, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que conoce a Cristo y conoce pues la verdad, o sea, lo que... Pero no, que ahora te metes en religión de por aquí, religión de por allá, no sé, estás en iglesias tradicionales donde años se han hecho esto, se han hecho lo otro, ya tienes una estructura mental ahí. Y ahora, claro, llegas a otro lugar Hay que romperlo. donde te hablan de otra manera, te predican de otra manera, y realmente donde ves el reino de Dios que se mueve, Dios mío, Claro. hay que ser liberado de eso. Yo a esta mujer le dije acerca de que me estaba formando como profeta, que había liberaciones, que había tal, y dijo, uy, no. Y Rubén dijo, ¿y por qué no le dijiste que si quería que también la podía liberar a ella de todo lo que tenía? Digo, pues por no liar la parda. Me cogí, me callé y dije, esos son los más duros. Sí. Esos son los más difíciles, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo te digo, son fortalezas, son estructuras mentales, que eso no lo vas a convencer tú con sacarle unos versículos, tal, no. Eso está implantado de tal manera que necesitan liberación, claro, que necesitan romper. Y si tú has estado años o vienes de religiones, de lo que sea, me da igual, católico, evangélico, tradicional, bautista, pentecostal, todos también, hay que romper con eso. Porque hay tantos mandamientos de hombres que tienes que vestir así, que tienes que hacer esto, que tú no puedes ir aquí, o sea, no, o sea, hay que romper, o sea, tienes que ser humilde y decir, yo quiero romper con esto, yo no quiero ser esclavo de mandamientos de hombres, de opiniones humanas, de jerarquías de no sé qué, no sé cuánto, ¿pero qué es eso? Claro, así es Génesis. Y nosotros hemos visto que también hay mucha gente que dice, no podéis predicar así, no podéis hacer esto de tal manera. Y nosotros estamos viendo que mucha gente que son influencers que no tenían a Dios, el Señor se manifiesta y gente multitatuada, multi no sé qué, multital, reciben a Dios y están haciendo muchísimo más con sus rastas y sus tatuajes y sus cosas que otros que llevan en iglesia y sí, van súper afeitados y de trajecito y todo tal. O las mujeres, claro, no las verás con un pendiente o no las verás tal, pero no están haciendo nada. Y otros que con su forma de ser y su tal, con su pasado, su presente... Por ejemplo, tenéis el ejemplo de, ya conocéis mucho, Dani Alves, que yo lo veía en la época en la que el Barcelona estaba en la cúspide, ¿no? Ahí con Iniesta, Xavi, Messi, el tal, no sé cuánto, ¿no? Y ahora Dani Alves, hace poco estuvo en España en un campo de fútbol y predicando el Evangelio ahí. Y me saltó, a veces cuando navego, ¿no? Por la red, y saltó pues el típico religioso, ¿no? Que empezó a decir, ya, Dani Alves,
No, porque la palabra dice que un neófito no puede... Bueno, pero está contando su testimonio, entonces, ya, pero es que no sé qué. Y él mismo ya poniéndole, o sea, es como poniéndole, intentando ponerle la zancadilla a Dios. O sea, intentando, son piedras de tropiezo. ¿Y si Dios ha usado la vida de este hombre para influenciar, incluso aunque estuviera este hombre mal? Pablo dijo que había gente que predicaba el evangelio por rivalidad, por interés. contienda, por no sé qué. Dice, pero aún así yo me gozo porque el evangelio está siendo predicado. Déjales que ¿Y hable quién de es Dios? esta piedra de tropiezo? Que no sé ni qué es, no sé si será un evangélico. Hablando, diciéndole, no, es que, claro, es que... Y bueno, es que este hombre tiene que dar, como decía en el vídeo, tú lo escuchaste, te lo enseñé, tiene que dar cuentas, porque claro, ha sido acusado de algo injustamente. O sea, está tomando el lugar de Satanás. ¿Te das cuenta? Acusado. Una persona que tiene una cultura espiritual, entre comillas, un lenguaje religioso, habla de Dios, pero sin embargo está haciendo piedra de tropiezo y está juzgando a alguien que seguro que está haciendo mucho más que él y que hará mucho más que él en toda su vida. Mucho más. En una sola reunión. Porque fijaros, Dani Alves predicando el Evangelio hasta que ha salido en la tele, ha salido, bueno, no sé. Sí. ¿Os dais cuenta? Y os voy a enseñar algo muy visual. El otro día el Señor me trajo a memoria algo que yo vi, que ahora no lo tengo, pero hice fotos hace tiempo cuando vivíamos, donde vivíamos con mis padres, y es que vi un árbol que en primavera tenía unas hojas de un verde, mirad esto, no os lo perdáis, no os lo perdáis, de un verde precioso, maravilloso. Esto es, sí, aquí lo enseño también. Esto es al lado del parque, del frontón del pueblo, ¿vale? Y yo dije, sí, exacto, donde hacíamos los cumpleaños. Y yo dije, qué árbol más bonito, le veía a lo lejos, digo, qué verde, ¿no? Sí, me acerqué a ese árbol, digo, le voy a fotografiar porque tiene unas hojas preciosas, ¿no? ¿Sabéis? Los árboles muchas veces el Señor habla de personas como árboles, ¿no? Y los árboles frondosos, bueno, habla también de fruto o no fruto. Cuando yo me acerqué a ese árbol, sabéis que hay personas que dicen, abraza los árboles. Para conectarse con la naturaleza. Conecta, Ay. recibe su vibración natural de sus cosas, ¿no? No, pues sí, o sea, tiene su... Pues decía, muchas veces los creyentes, los hermanos, somos como árboles, ¿no? Pero hay otros creyentes que cuando tú te acercas a ellos, lo que te ofrecen, lo que te dan, con su juicio, con su esto, con su lo otro, mirad lo que es. Mirad este árbol, lo que tiene en su tronco. Ahí déjalo el número. Se ha visto, ¿verdad? Mirad aquí, lo que tiene en su tronco, pero ahí no se ve bien todavía. Mirad su tronco, ¿cómo es? Tiene unas espinas que brotan de él, dice mi madre, acacia espinosa, porque ya está ahí, sabe de esas cosas. Es una acacia espinosa, más grandes que mi dedo, esos pinchos. Mirad esta imagen, mirad, aquí... Le da un abrazo y no vea. Este es el pincho, mirad. Aquí se ve, ¿veis lo oscurito? Mirad ahí. ¿Ahí veis el pincho? Ese pincho es más largo que estos dedos, Mirad, ¿veis ahí lo oscuro, el pincho? Bueno, pues hay creyentes que cuando tienen que abrazar o cuando tienen que, pues pinchan más que abrazan. ¿Entendéis por qué lo digo? Porque juzgamos y con el juicio muchas veces matamos. Y en vez de abrazar, en vez de ser refugio, en vez de ser sombra, en vez de ser todo lo que un árbol frondoso, vivo, puede ser, pues lo que entregamos a los demás son espinos y pinchos y herimos y hacemos heridas. ¿Entendéis? Una persona que se acerque a un árbol así, cuando tú estás cerca, ¿veis lo que te puede hacer? Qué peligroso, qué duro, cómo podemos lastimar si somos este tipo de árboles. ¿Lo veis aquí? O sea, no son pinchitos.